Vamos a resolver los dos problemas que tienen en los apuntes ustedes para que les quede un poquito más claro qué es lo que hacemos. Aquí recordemos que siempre cuando hacemos un problema, para poder resolverlo tenemos que primero empezar dibujando el triángulo y colocar en él los datos. ¿Sí? En este caso, el de la torre de Pisa, tenemos aquí X que me estaría representando la altura de la torre. Esta es la distancia que hay hasta el observador que se encuentra en este punto y esta sería la visual dirigida hacia el extremo superior de la torre. Tenemos este ángulo, 80 grados que me dice que es la inclinación de la torre y ya con esos datos podemos empezar a resolver el problema. Tenemos dos ángulos y un lado cualquiera, por lo tanto eso me está indicando que voy a usar el teorema del seno. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular este otro ángulo alfa. ¿Cómo calculo ese ángulo? Pues simple, si yo conozco los otros dos, entonces a 180 le resto 33 y le resto los 80 y obtengo entonces que este ángulo alfa mide 67 grados. Lo vamos a colocar entonces aquí al 67. Pues bien, ahora entonces que ya tengo los tres ángulos, me pongo a aplicar entonces el teorema del seno. Recuerden ustedes que el teorema del seno comenzamos siempre escribiendo los dos líneas de fracción con el signo igual en el medio. Y entonces, ¿cómo se resolvía? La incógnita en este caso es X, es uno de los lados. Y siempre tenemos que colocar sobre el seno de ¿quién? Del ángulo opuesto. O sea, en este caso, seno de 33. Por un lado en una fracción. Y por otro lado, en la otra fracción, el otro lado y el seno del ángulo opuesto. O sea, 92,97, que es el valor del lado que yo conozco, sobre el seno de 67, que es entonces el ángulo opuesto. Y ahí tengo armado la ecuación que me permite resolver el teorema del seno. ¿Cómo hago para despejar la X? Dijimos que siempre tengo que hacer el producto cruzado, este por este, y lo dividimos por el tercer dato que me quedó. En este caso, entonces, me quedaría que X es igual a 92,97 por el seno de 33 dividido el seno de 67. Recuerden ustedes que esta cuenta la podemos hacer directamente en la calculadora, colocando tal cual está así la expresión. Si hace falta colocar los paréntesis, los ángulos entre paréntesis, y no va a haber problema que me dé directamente el resultado, que en este caso es 55 metros. Entonces, en este caso, recuerden siempre también de poner una respuesta del problema. La altura de la torre, que sería este dato, es de 55 metros. Fíjense que en este caso, de este triángulo me estaría faltando calcular este dato. Sin embargo, este dato en el problema no me lo pide. Entonces, no es necesario, cada vez que yo resuelvo un problema, sacar todos los datos que aparecen en el problema. De pronto por ahí a lo mejor hace falta sacar algún dato extra o auxiliar para entonces después sacar otro que me pide el problema. Pero si no, los datos que no me lo pide el problema y no son necesarios para calcular, no los vamos a resolver o a calcular. Vamos a ver el otro ejemplo, que era el de la escalera. Dice, una escalera en A mide 5,2 metros de largo. Las escaleras en A son estas que se abren, que tienen dos patas, se abren y queda formado entonces un triángulo. Cerramos aquí debajo para que me quede entonces formado el triángulo. Cuando está abierta, el ángulo que se forma en su parte superior es de 32 grados. Aquí tengo 32 grados. ¿Cuál es la separación entre las patas en el suelo? O sea que esta distancia es la que yo tengo que calcular. En este caso, entonces, X es un lado, y tengo 5,2, que es el largo de la escalera. Se supone que las dos partes de la escalera miden lo mismo. Tengo los dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces, dos lados y el ángulo comprendido, usamos el teorema del coseno. ¿Cómo resolvemos en este caso, o como mejor dicho, se aplica el coseno el teorema del coseno? Entonces, era el lado de la incógnita, que en este caso es x al cuadrado, es igual un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 por un lado, por el otro lado, por el coseno del ángulo, que sería 32. Recuerden que acá yo tengo, para resolver, 1, 2, 3 términos, que tengo que resolver primero cada uno de esos términos, luego sumo y resto, y por último, entonces, recuerden siempre de sacar
la raíz cuadrada del resultado que les queda acá después de hacer esta suma y resta, y ese resultado entonces me va a dar en este caso lo que me está pidiendo, que sería la separación entre los pies de la escalera. En la segunda pregunta me dice ¿a qué altura llega la escalera? Pues bien, en este caso yo tengo que calcular la altura. La altura es una línea vertical que viene desde el punto superior hasta el medio, en este caso de la base. Vamos a borrar acá. Entonces, para poder calcular esa altura, lo primero que voy a hacer yo es dibujar esa altura, ¿sí? Entonces, trazando una línea vertical que va desde aquí hasta el centro de la base, en este caso. Entonces, al trazar esa altura, vamos a poner aquí H, al trazar entonces esa altura, el triángulo, que era oblicuángulo, o sea, el triángulo original que yo tenía, queda dividido en dos triángulos, que son ahora rectángulos, ¿sí? Es decir, aquí yo tengo el ángulo recto, tengo el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, entonces, esto es un triángulo rectángulo. Fíjense, lo que voy a hacer yo acá es, me lo permite hacer acá la computadora, es separar, fíjense, separar los dos triángulos, yo hago una copia, ¿ven? Entonces, yo ahora voy a trabajar solamente con este triángulo, en donde la incógnita, ¿sí?, sigue siendo la altura. Vamos a poner ahí de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En este caso, al trabajar con un triángulo rectángulo, no hace falta aplicar ni el teorema del seno ni el teorema del coseno. Usamos directamente las funciones trigonométricas que vimos anteriormente, es decir, seno, coseno, tangente, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa o cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué pasó aquí con este ángulo? Este ángulo, al trazar la altura, quedó dividido en dos partes, y en este caso dos partes exactamente iguales, porque el triángulo que formaba la escalera era un triángulo isósceles. Entonces, al trazar la altura, el ángulo queda dividido en dos partes iguales. Si estos dos lados no fuesen iguales, entonces el triángulo este no sería isósceles. Para poder resolver esta situación deberíamos haber calculado primero este ángulo, ¿no es cierto?, con el teorema del seno, y luego sí, entonces, conociendo este ángulo, podemos usar este triángulo rectángulo. Pues bien, yo tengo entonces acá este ángulo que es de 16 grados, ahora la mitad de 32. Tengo que calcular este lado que vendría a ser el cateto adyacente al ángulo, porque forma parte de un lado. Este sería el cateto opuesto y esta sería la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente e hipotenusa, ¿qué función voy a utilizar? Coseno. Recordemos, coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente en este caso? La altura del triángulo. La hipotenusa dijimos que es entonces el largo de la escalera, o sea, 5,2, esta distancia. Recordemos acá nuevamente cómo hacemos para despejar. Si la incógnita estaba arriba, el 5,2, o sea, este numerito que está acá, pasa multiplicando al coseno de 16 y me queda un producto. En este caso, h igual a 5,2 por el coseno de 16. Resolvemos ese producto, lo que me da entonces como resultado 5. Y ahí tengo la altura a la cual llega la escalera, que sería entonces en este caso en forma vertical. Va a ocurrir que de pronto en algunos problemas primero aparecen triángulos oblicuángulos y después, trazando alturas como en este caso o alguna otra recta, aparecen triángulos rectángulos, y por lo tanto entonces ahí no hace falta usar teorema del seno y del coseno, aunque lo podríamos haber hecho, ¿no? Pero es mucho más fácil trabajar con las funciones trigonométricas como lo hacíamos antes, con las definiciones de lo que es el seno, de lo que es el coseno y de lo que es la tangente.